¿Y si te dijera que Jesús no era solo un gran maestro moral? Tenía que ser Dios, un loco o directamente el demonio. No hay punto medio. Así es. Esto no es un sermón dominical. Son las palabras que C.S. Lewis, un ex-ateo, lanzó por la BBC en 1942, mientras las bombas caían sobre Londres. Y su mensaje era claro. La zona de confort no existe. El cristianismo no es para tibios. Es una religión de combate, de invasión y de redención. Hoy vamos a sumergirnos en el libro 2 de su obra maestra, Mero Cristianismo. Y créeme, después de lo que vas a escuchar, tu manera de ver el mundo cambiará para siempre. En este video vamos a analizar a fondo el corazón del pensamiento de Lewis. En los siguientes 10 minutos, vamos a hacer algo más que un simple resumen. Vamos a entrar en la mente de uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX. Vamos a entender por qué la visión cristiana es la única que explica esa guerra interna que todos sentimos a diario entre lo que debemos hacer y lo que realmente hacemos. Vamos a ver por qué la idea de un Dios abuelito bonachón es una filosofía de niños y por qué el cristianismo, en su núcleo, es la historia más realista y a la vez más esperanzadora que jamás te han contado. Pero antes de entrar en materia, necesitamos entender el contexto. Y es brutal. Imagina Londres, 1941. Los nazis están a punto de cruzar el Canal de la Mancha. Cada noche, la Luftwaffe lanza sus bombas. La muerte es una compañera diaria. En medio de ese caos, la BBC le pidió a un profesor de Oxford, un académico cascarrabias de 40 años que aún firmaba sus cartas como J. Lewis, que hablara a la nación. Este no era un pastor, era un converso reciente que había pasado de ser ateo a creyente. El director de programas religiosos de la BBC, James Welch, estaba harto de los sermones totalmente vacuos e irrelevantes de los líderes eclesiásticos tradicionales. Quería algo directo, lógico y que sonara verdad. Y en C.S. Lewis encontró a su hombre. Los directivos de la BBC no querían a un simple predicador, querían a un intelectual que hablara como un hombre común. Y así nació Mero Cristianismo. No era un libro de teología para expertos, sino un manual de supervivencia para un país que se desangraba. Por eso no habla de sutilezas denominacionales, sino de lo esencial, el corazón duro de la fe. Lewis, que fue ateo por años, dice que el ateísmo es demasiado simple. ¿Y suena raro, no? Escucha esto. Explica que la primera gran división de la humanidad no es entre ricos y pobres, o entre razas. La primera división es entre los que creen en algún tipo de Dios y los que no. Dentro de los creyentes, hay otra división fundamental entre dos concepciones erróneas. Primero, está la visión de un Dios de agua de horchata o cristianismo aguado. Es la idea de que hay un Dios bueno en el cielo y todo está bien, evitando hablar del pecado, el infierno y el diablo. Lewis dice que esto es filosofía de niños. Es la postura de alguien que no se ha enfrentado a la realidad de un campo de concentración o a la maldad de su propio corazón. Y luego está el dualismo, la idea de que hay dos poderes iguales en el universo, uno bueno y uno malo, luchando eternamente, como en Star Wars. A simple vista, esto parece muy realista. Carol Lewis lo destroza con una lógica aplastante: si llamas bueno a un poder y malo al otro, ¿con qué vara los estás midiendo? Tiene que existir una tercera cosa, una regla o un ser que está por encima de ambos y que define qué es el bien y qué es el mal. Ese ser sería el Dios verdadero. El dualismo, por tanto, no es más que una versión incompleta de la verdad. Aquí es donde Lewis arrasa con la New Age y con el escepticismo facilón. Prepara la mente. Revelación 1. El mal no es un poder independiente. Lewis afirma que el mal es un parásito del bien. No puede existir por sí mismo. ¿Qué es la cobardía? Valentía torcida. ¿Qué es el odio? Amor herido. El diablo, según Lewis, no es el opuesto de Dios, es un ángel caído, una bondad echada a perder. Vivimos en un territorio ocupado por el enemigo, pero el rey legítimo ha desembarcado de incógnito para iniciar la resistencia. Revelación 2. El trilema de C.S. Lewis, el argumento estrella.
Y aquí viene la bomba. Luis nos pone contra la pared con su famoso trilema. ¿Qué hacemos con Jesús? La gente dice, era un gran maestro moral. Pero Luis responde, eso es absurdo. Un hombre que afirmó ser Dios, que dijo perdonar pecados y que volvería a juzgar al mundo, o era Dios, o era un mentiroso, un demonio, o era un lunático, un loco. No hay una cuarta opción. Si dices que era solo un hombre bueno, lo estás insultando. Porque un hombre bueno no diría que es Dios si no lo es. Revelación 3, la redención como buena infección. Por último, habla de la redención. Lewis usa una metáfora biológica fascinante. Dice que el mundo es como un barco que se hunde. Dios no nos da simplemente un salvavidas, perdón. Dios se sumerge en el agua, se convierte en pez, y nos contagia una nueva vida. Al hacerse hombre, Jesús trajo una nueva especie de vida, la Zoe, vida divina, para contagiarnos y hacernos, hijos de Dios, de verdad. No se trata de portarse bien, se trata de convertirse en una nueva criatura. Al final del día, C.S. Lewis no te permite quedarte en la tribuna viendo el partido. El cristianismo, en la visión de Lewis, no es un calmante para sentirte mejor. Es una orden de reclutamiento para la guerra más importante de la historia. Él nos dice que no podemos ignorar a Jesús. No podemos decir que era un buen profeta o un líder iluminado. Eso es una postura cobarde. Leyendo sus palabras, o aceptas que él era quien decía ser, o lo tomas por un lunático. Entonces la pregunta final es, ¿en qué ejército quieres alistarte? ¿En el del territorio ocupado, donde la oscuridad parece tener el control? ¿O vas a responder a la llamada del rey que ha desembarcado para reclamar lo que es suyo? Déjamelo en los comentarios. Cuéntame si conocías el trilema de Lewis y qué te parece su argumento sobre el mal como un parásito. Suscríbete y toca la campanita para más vídeos. Nos leemos en la próxima.